Sí, Ya lo saludo antes al concejal Sebastián Mastropablo, que lo tenemos en el piso. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Hola, Seba. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, Bueno, me parece que le va a venir sí, bien ni hablar. esta anécdota a Seba para que a ver qué piensa o qué contexto le da Sebastián a esta anécdota que voy a contar, que es real. Recién yo lo escuchaba a Telmo de Barrio Belgrano, Exactamente, lo con entrevistábamos. la cotidianeidad que están ocurriendo las cosas, el grado de impunidad de cierta gente para cometer delitos a toda hora, como decía Telmo. Yo evalúo, y esto lo hacía con un amigo, hay gente, hay familias que crecen, que se crían y naturalizan el robo. Hay familias que crecieron, gente joven, que claro, tener en la familia un papá, un abuelo que robaba, ellos naturalizan eso y lo ven normal. ¿Por qué digo esto? Que es muy feo lo que estoy contando, ¿eh? Yo soy muy amigo de un sumariante, esto pasó hace ya algunos años, pero me lo decía y no lo podíamos creer, ni él en el momento, ni yo cuando él me lo contaba. Llega un detenido, le hacen el sumario, le tenía que tomar declaración, y entonces el ladrón, que lo detiene la policía, Sí. le toman declaración y él hablaba que él trabajaba de 9 a 12 y de 16 a 20, porque mi trabajo es salir. Él hablaba como, no que salía a robar, él hablaba de que trabajaba. Ese era su trabajo. Y que cumplía horario incluso. Cumplía horario y sacaba un determinado dinero por día y que por mes sacaba tanto dinero. Pero él se justificaba de que no, él no le hacía mal a nadie porque él no mató a nadie, que tenía un revólver que ni siquiera tenía balas. Claro, era para amenazar nada más, para asustar Era para y amenazar robar. y que la gente colaboraba. Ustedes se dan cuenta, yo en ese nivel de momento cuando me lo naturalización. contaba me empecé a ofuscar. Me dice, ese malestar que vos tenés es el malestar que yo tenía Lo delante sentía de en él cuando ese le momento. tomaba y yo escribía, Ah. dice. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que les estoy contando? Del grado de impunidad y de lo que está pasando con gente que a lo mejor de muy bajos recursos, en un contexto social donde de mucha tiene precariedad. mucha precariedad, la necesidad de salir a robar, de gente que a lo mejor antes no lo hacía y lo hace, o de familias que se criaron, como yo decía. Todo esto lo traté con él y con un psicólogo amigo, de lo que pasa en el contexto de una sociedad que está cada vez peor. Yo creo que incluso va de la mano, y creo que también los números lo avalan, con lo que tiene que ver con el crecimiento de la pobreza. No estoy diciendo que alguien pobre robe, Que no todos estoy los pobres diciendo roban. que todos los pobres roban. Estoy diciendo que con un crecimiento de la indigencia y de la pobreza, sin duda que se han incrementado. Y también lo linkeo con esta historia que contás, de que ya las familias lo naturalizan y también la sociedad misma lo termina normalizando, porque La gente colabora. Claro, pero la plata entra. a ver, nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, pero ¿qué contaba Telmo de Barrio Belgrano? Que ya no saben qué más hacer. Y Mirá, lo contaba con un grado también de... Me recuerda, no sé, te voy a dar un ejemplo muy sonso, pero una vez intentaron robarme a mí particularmente y me resisto al robo porque fue lo que me salió en el momento y me acuerdo que le dije a mi mamá, le digo, me quisieron robar pero no alcanzaron a robarme porque yo medio que me peleé y me dice mi mamá, ¿cómo no le vas a dar todo? Claro. Porque nosotros naturalizamos que nosotros tenemos que dar todo si nos roban. Siempre nos quedamos con el mal menor, ¿no? Exactamente. Por vos suerte no tenés te que pasó darle nada. todo. Seba, perdón Por que te suerte metamos estás así No, en el no, tema. por favor. A ver, primero que es un tema que me preocupa muchísimo y me ocupa en mi rol de concejal de la ciudad. Tengo una de las visiones más críticas del Ejecutivo y de esa incapacidad de involucrarse en un tema tan sensible como es la inseguridad en la ciudad. Yo creo que aquí lo que vos describís, lo que cuentan los chicos, lo que cuentan los oyentes es la ausencia de proyectos, la ausencia de un futuro, la ausencia de una ciudadanía comprometida, de la convivencia, la ausencia de todo, la ausencia del Estado, la ausencia del Y además Estado. sostenido en el tiempo. Porque un poco lo hablamos fuera de aire esto también, ¿no? Que ya se vuelve por ahí una costumbre, una forma de vida, porque claro, está sostenido en el tiempo. Entonces hay un montón de gente que a lo mejor nace en esas lamentables condiciones y en las que lamentablemente también termina naturalizando ciertas Tal cual. cosas. Bueno, pero ahí Esto no es de está, ahora. ahí está nuevamente, como decía recién, la ausencia del Estado, porque si empezamos a entender que hay generaciones que vienen viviendo esto y lo vienen trasladando de generación en generación, ¿cuándo va a interrumpir esta
cadena negativa que se viene generando en este tipo de familia. El Estado, ¿cuándo la va a interrumpir? ¿Cuándo va a educar? ¿Cuándo va a participar? ¿Cuándo va a tener un control sobre las acciones concretas que tiene el Estado? Yo lo decía y lo comento y siempre lo digo, un gran orgullo nuestro era haber levantado en la gestión del ANSES la cantidad de presentaciones de escolaridad y de controles de vacunación que teníamos sobre los menores. ¿Por qué? Porque quería decir que iban a la escuela, que se podían educar, que podíamos romper esa negatividad de esas familias que habían estado fuera del sistema, o esa mala costumbre que podían llegar a implementar un padre, un hijo, o un abuelo, un nieto, para tratar de romper con eso y volver a un camino de la sociedad, del crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, vos lo que ves ahí es que el Estado también tiene un rol preponderante. ¿Por qué? Porque si no interrumpimos eso, lo que generamos es cada vez un crecimiento más grande de personas que no tienen futuro, Bueno, que no pero ven futuro. en ese caso, por ejemplo, Seba, en otros casos te dirían, no, pero si le saco lo único que tiene, ¿con qué va a sobrevivir o con qué va a seguir adelante? No es sacar, es condicionar con un cargo, que el cargo es que tengan salud y que tengan educación. Por eso, mirá, Claro, yo que no sea estoy también a hoy, cambio de hoy no algo. soy funcionario de ANSES y te lo sigo defendiendo, porque tampoco todo puede ser gratis y que sin ningún tipo de contraprestación. ¿Por qué? Porque se van perdiendo los compromisos y las obligaciones. Una mamá que no lleva al chico una semana a la escuela, vos perdiste todo tipo de control, todo tipo de registro, no sabés si está bien nutrido, no sabés si lo golpean, no sabés si tiene, además de que pierde la educación, y era una buena forma de que desde los organismos nacionales, ya que se pagan alrededor de 4,5 millones de asignaciones universales por hijo en el país, es un número muy grande, eso representa 45.000 en la ciudad de Santa Fe. Vos podés controlar 45.000 chicos que vayan a la escuela, que estén bien nutridos, que no estén abusados, básicamente golpeados, todas estas cuestiones que vienen derivadas, y de nuevo incorporás al Estado como un gran veedor, como un gran controlador y una estructura que puede encarrilar un futuro de un joven. Porque si no, después tenemos estas situaciones donde se naturalizan situaciones que, no, yo voy a trabajar, robo de 8 a 24. Sí, sí, sí. No, pero ¿cómo? Cumpliendo No, horario. yo trabajo, pero yo no mato a nadie, yo no hago esto, yo hago este es mi trabajo. ¿Cómo es su trabajo, señor? No, pero la verdad que esa persona, además de obviamente estar absolutamente descarriada, en algún grado perdió el camino y el Estado tampoco estuvo para controlarlo. Y después también hay una realidad. El Estado cuando libera espacios, libera y hay una anarquía del espacio público, también es propicio para que esto se multiplique. A ver, ¿cuántas veces hemos discutido tema trapito, que se incrementan mes a mes, van tomando más dominio sobre el espacio público, las plazas hoy están controladas por diferentes personas, que vos no podés estar tranquilo porque también vienen con algún tipo de pedido, condición, coacción. Todo el espacio público se va vulnerando y si el Estado no está presente, y ahí es donde yo digo, el Ejecutivo tiene que tener una decisión, un coraje, una valentía para intervenir puntual y concretamente en ciertas situaciones. No puede ser que la ciudad de Santa Fe esté hoy tomada por ciertos sectores de personas que tomaron espacio público, independientemente si está concesionado, si hay un sistema de estacionamiento medido o no lo hay. Hoy han tomado el espacio público y esto deriva en actos de violencia, de delincuencia y un montón de cuestiones más. Yo no lo voy a dejar de decir, porque tengo la valentía de hacerlo. Y me han criticado y pongo mi cara y digo, esto lo tenemos que tratar. Y les vuelvo a decir algo que me da vergüenza ajena. No se discute en el Consejo. No se discute el tema en el Consejo. Y también hasta dónde llega el trabajo del Consejo, porque un poco lo hablábamos, ¿no? Esta situación de la inseguridad, por ejemplo, por tomar un ejemplo de todo lo que más o menos está mal en nuestra ciudad, que son muchas las cuestiones que no están del todo bien, y también lo hablábamos. ¿Hasta dónde llega la tarea de un concejal y hasta dónde puede hacer? Digo, porque también pasa que, y sobre todo ahora en año electoral, se mete a todos en la misma bolsa. ¿Cómo podés hacer esa diferenciación vos, Sebastián, digamos, entre el Ejecutivo y lo que hace el Consejo también? ¿Hasta dónde llega su trabajo y después qué es lo que se hace o no se hace que repercute finalmente en la situación de seguridad o inseguridad de los vecinos? Mirá, yo creo que la gran diferencia es el que trabaja todos los años con total independencia del año electoral. Todos mis proyectos son de hace 3 años, 2 años y medio, 4 años. Todo viene desde hace mucho tiempo, que fue mi gestión. Yo, si no renuevo a fin de año, termino mi gestión y me voy a mi casa con la tranquilidad
de haber dicho todo lo que tenía que decir y haber logrado todos los proyectos que quise lograr. Hay muchos que están parados porque no hay valentía, porque no quieren enfrentar ciertos temas, como es tomar el rol de decir, municipio que participa activamente en la seguridad ayuda a bajar la inseguridad, porque tenemos pruebas, tenemos datos, tenemos realidades. San Miguel, Conurbano, Lanús, Mendoza, Corrientes, donde hay proyectos como Ojos en Alerta, como un montón de los proyectos que nosotros presentamos acá, y acá no se aprobaron. Entonces, la realidad es, uno, cuando da las discusiones durante todo el tema de Trapito lo vengo trayendo hace 3 años que quiero bajar el registro de Trapito. No aparecía ayer porque empieza la campaña. Algunos se acuerdan que la campaña empieza ahora y empiezan a activar cosas. No, mi cara está ahí y los trapitos me putean, y perdonen la insolencia, hace 2 años me putean en toda la esquina. Y hago frente porque creo que hay que ordenarlo. No es algo en contra del Trapito, es algo a favor de la convivencia. Porque si no tocamos estos temas y nadie se hace cargo de un orden de la ciudad se va a un lugar que no queremos que esté. Hay un defecto que tenemos los santafesinos, sí, y en esto uno trata de ser lo más autocrítico posible, empezando por uno. Y me toca, porque si no me acostumbro a ese orden del que habla Seba, de esa disciplina, a nosotros nos gusta un montón de cosas que no deberían hacerse. Si al santafesino le permitís que vaya a la peatonal a comprar, se meta el auto en la peatonal, lo hacemos. Sí. Es decir, nos falta disciplina, Seba. Totalmente. A todos, Dejemos de lado... No, y también control, porque control. para mí ahí está el de la cuestión en muchas somos situaciones, hijos del porque somos rigor, hijos del discúlpenme, rigor. les guste, El no control les y la guste, sanción, ¿no? somos Tal hijos cual. del rigor y hay ausencia de rigor, no de rigor a nivel de, no, de rigor, del rigor justo, del rigor No se necesario. puede ir en auto en la peatonal. Les No cuento se puede que una anécdota estacionar- milimétrica. Vino el encargado de control de la ciudad de Mendoza, la ciudad de Santa Fe, vio 4 o 5 situaciones y nos decía, me lo contaba a mí y a Evo Marcucci, que estábamos con él, y me dice, esto en Mendoza es tarjeta roja. Es tarjeta roja. Claro, Este auto se ahí retira está. y lo van a buscar allá. ¿Ves? Esto no puede pasar. No lo podía creer. Me dice, una ciudad del tamaño, una ciudad importante, Sí. capital de la provincia, no puedo creer el pasa? desorden del espacio público que hay. Y eso es algo que a uno le duele, porque decir, a ver, ¿cómo pudimos pasar a esta instancia de casi un libre albedrío en la ciudad? Y 100% con vos con respecto a que el santafesino necesita rigor, necesita control, necesita Me incluyo, que se ordene. Levanto la mano, Sí, me sí. incluyo. Porque si también no, mirar para después adentro, también Me incluyo. somos los primeros que nos quejamos y decimos, esta ciudad es un caos, esta ciudad es un despelote, esta ciudad no se puede transitar, esta ciudad... Bueno, pero necesitamos ciertas reglas claras, contundentes y que se cumplan. Y el que no las quiere cumplir, que tenga una sanción. Y no nos da miedo decirlo. Ahora, Seba, vos sabés que me gustó incluso el ejemplo que hablábamos en el corte y lo que planteaste, sobre todo de poner este incentivo de decir, bueno, te damos algunas asignaciones por hijo, pero tenés que mandar al pibe a la escuela, tenés que traernos un informe, detallado, para que también nosotros podamos seguir y ayudar sobre todo, ¿no? Porque si no se naturaliza como que, bueno, porque ya está dispuesto y no hago nada, no presento nada, me tienen que dar una asignación universal por hijo. Pero te pongo una historia, por ejemplo, porque seguramente las realidades son distintas, pero de un barrio muy humilde o una familia muy carenciada, donde no es una familia tipo, donde quizás hay 4 o 5 hijos, y el más grande, que capaz que tiene 12 o 13, tiene que hacer de padre, porque por ejemplo el padre no está. En ese informe que se pide, capaz que el chico de 12, 13 no va a la escuela porque se queda con la mamá, ayudarlo y demás, y se le quita la asignación y la familia obviamente viene a quejarse, a reclamar y decir, me sacás lo único que tengo, la asignación universal por hijo, y no estás viendo por ahí la realidad que yo tengo de que mi hijo justamente de 12, 13 años está siendo de padre de los demás hermanitos. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Bueno, estuviste trabajando en el ANSES para poder, digamos, para llegar a un consenso inclusive. Mira, ahí se disparan una multiplicidad de acciones del mismo Estado, que Eso es tiene que ser minoridad, ahí hay transversal. trabajo de campo, hay una realidad, lo que se hace es se analizan los mapas de calor, cuando se trabajaba, digamos, de una forma muy cercana en el territorio y se podía llegar. Cuando vos vas generando laxitud en los controles, yo te lo planteo desde otro lugar.
Digamos, si vos ves que nadie te controla, y es un ejemplo muy similar a lo que estamos hablando de la ciudad, si vos ves que nadie te controla, si tu hijo por alguna razón una semana no fue a la escuela y nadie te advirtió que tiene que ir para cumplir con la currícula, si vos no llevaste el certificado de que lo vacunaste en contra de un montón de enfermedades que lo estás cuidando al menor y nadie te dice nada, ¿vos creés que la gente lo va a hacer de motus propio y va a ir con toda la... Hay muchos que lo harán, pero hay un grupo grande que no lo va a hacer. Entonces, de nuevo, control, no rigidez por la rigidez misma y no decir, no, te suspendemos porque vos no fuiste. No, primero se hace un análisis de campo, se ve la realidad, claro, porque se acompaña. No va a la escuela, no, porque está cuidando a los hermanitos. Bueno, veamos ese Perfecto, caso. se trabaja, claro. Eso se trabaja porque está el Ministerio de Desarrollo Social, están los ministerios que se ocupan de la niñez, pero lo que no podemos decir es, se libera todo, porque ahí sí termina en una, de nuevo, decisión y voluntarismo de cada uno. Y eso es lo que nos preocupa, porque ¿cómo manejás una variable donde, te vuelvo a decir, estás hablando de casi 4 millones de argentinos menores? Entonces, estás hablando de números tan grandes que cualquier laxitud que vos generás o cualquier libertad que vos generás puede traer un gran problema en las generaciones que vienen. Sí. Y volvemos a la discusión anterior. El Estado está presente, educa, controla, tiene realmente la cuota de salud que requiere. Ahí me parece que es donde el Estado tiene que tener una visión que controle, que en algún lado suspenda. Y en esto, perdónenme, pero tomo un caso muy claro. Ciudad de Buenos Aires con un tipo de subsidio que da la ciudad, que no es nacional, no tiene nada que ver con lo nacional. ¿Cuál es el requerimiento del subsidio? Para personas de bajos recursos, sí. Que el niño tenga que ir a educarse, tenga que cumplir la educación y le pagan más de lo que paga la asignación universal por hijo nacional, pero el requisito está y lo siguen. Y cuando el niño no va a la escuela van a ver qué pasó. Y si es porque no quiso ir o porque los padres no lo quisieron mandar, se suspende. Porque tiene que haber una contraprestación, que es el dinero tuyo, nuestro dinero que aportamos, está para educar y para cuidar a la minoría. Perfecto, estoy de acuerdo. A la niñez hay que protegerla, pero no se le puede regalar el dinero si no cumplen la mínima contraprestación, que es educar a su propio hijo y ponerle las vacunas a su propio hijo. Hoy por hoy hay un registro, se necesita presentar para obtener la asignación. Lo que pasa es que se fue generando cada vez más laxitud, liberalidades, cuestiones de no controlar, de no hacer los registros. Si no presentan se le da otro vencimiento. Cuando te diste cuenta se te pasa el año y están cobrando la asignación igual. No quiero ser injusto. Tampoco la pandemia ayudó, obviamente, porque hubo un cierre de todos los sistemas, los chicos no iban a la escuela, era mucho más complejo, era digital en ese momento las presentaciones, y realmente volver está costando mucho. Hace un tiempo, ya hace algunos años, cuando Mario Barletta era rector de la Universidad Nacional del Litoral, me incluyó en un trabajo maravilloso que yo disfruté, que me nombró padrino del plan de alfabetización de la Universidad Nacional del Litoral. Y yo recorría las escuelas incentivando desde una pelota, desde el fútbol, a que los chicos, yo iba a veces con un exjugador de fútbol, con algún jugador de fútbol, y los chicos se incentivaban a leer y a escribir desde sobre eso, claro, que era algo que les interesaba. De ver un jugador de Colón y Unión. Y yo era el padrino de ese proyecto que organizó Mario siendo rector. Te traslado esto de la educación con el plan de alfabetización. ¿Cómo está hoy Santa Fe? ¿Has hecho un estudio? ¿Cómo estamos con los jóvenes, los chicos? Y la verdad que todo se va complejizando. Es parte de lo que estamos diciendo. Claro. Realmente estamos todos muy preocupados porque cada vez, la deserción escolar se incrementa, cada vez hay más abandono. Cada vez hay más situaciones de vulnerabilidad que no ayudan, cada vez hay menos controles que tampoco generan incentivos para que los padres lo lleven. Entonces es todo una situación más otra que complejizan. Creo que la verdad que tenemos un grandísimo desafío para lo que viene. Realmente creo que los estamentos del Estado que tienen que controlar, auditar y trabajar estos temas tienen tremendo desafío hacia el futuro, porque esto lo estamos viendo y es lo que decíamos, a cada punto de pobreza que aumenta son niños que dejan de educarse, que dejan de tener acceso a diferentes instancias de educación y es un futuro, la verdad, sombrío hacia nuestra ciudadanía, hacia lo que somos hoy como sociedad. Entonces, de nuevo, me parece que hoy
empieza una etapa que ya tendría que haber empezado hace bastante tiempo, pero una etapa muy compleja de los actores políticos que tenemos ganas de cambiar realidades y que estamos comprometidos con el cambio de realidades para generar estos desafíos. Y vuelvo a ese punto, a mí me parece que hoy es un punto absolutamente prioritario la niñez. Lo que tenemos para aportar al futuro de nuestra sociedad, cuidar a los chicos, tratar de trabajar en ese contexto, identificar hoy las situaciones de máxima vulnerabilidad, Sí. que lo peor de todo, que esa información está, pero tenemos que mejorar la forma en cómo el Estado llega a ellos. En eso también, Sebastián, preguntarte respecto, te quiero llevar de nuevo al tema de las ayudas sociales y preguntarte si realmente pensás que son una buena medida a largo plazo o una medida parche. ¿Y por qué te pregunto esto? Ayer, por ejemplo, hablábamos, bueno, de este dato que conocíamos del INDEC, que por ejemplo una familia tipo, una familia de 4, vamos a decirlo así, para cubrir necesidades básicas necesita más de 200.000 pesos, hoy por hoy, después de conocer el índice de abril y toda la cuestión. 203.000 pesos. Exactamente, 203.000 pesos. Leíamos un mensaje en redes sociales que decía, bueno, pero eso con ayudas sociales las familias cobran eso. ¿Realmente es así? O sea, llegan a cubrir con ayudas sociales, porque al final termina siendo eso, no se incentiva, pareciera, al trabajo por un lado, y tampoco las ayudas terminan cubriendo esas necesidades básicas. Entonces, ¿no es una medida parche y además a medias? Digamos, y a eso le agregaría la complejidad de decir que todo este sistema populista de muchas nuevas medidas de contención social terminan también incrementando el proceso inflacionario que tanto daño nos hace. Es una Entonces, rueda de la que no te puedes bajar. ni hablar, coincido con tu lectura, creo que hay que dividir cuestiones. Yo cuando hablo de protección de la niñez es un grupo, es un sector y es algo que entiendo que en este contexto no se puede ni siquiera discutir y que hay que mantenerlo y hay que cubrir y hay que proteger a los niños porque son nuestro futuro y porque no tienen la culpa del país que tienen en este momento. Por un lado, y también sí. Ahora te digo, te lo cambio y si querés lo charlamos 2 segundos, pero yo les pregunto para que lo discutamos, digamos, hoy la jubilación mínima, ¿qué representa? Hoy la jubilación de una persona que aportó 30 años, no estoy hablando de alguien, además puede llegar a ser alguien de la moratoria y además hay un montón de opciones. Y el elemento en común que yo particularmente le encuentro es que son 2 sectores de vulnerabilidad social. Estamos hablando de la niñez y de los adultos mayores. Y ahora hacemos el comparativo. Yo por ahí me gustan mucho los números, perdonen, por ahí mareo un poco porque voy medio fuerte con el tema de números porque me gustan y los tengo siempre bastante frescos. Entonces, hoy tenemos el aumento del jubilado. El jubilado de la mínima que hoy lo que tenemos es que va a pasar a 70.180 pesos. Jubilado de la mínima, 30 años de aporte o pensionado de la mínima, en su defecto es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Está por debajo del salario mínimo vital y móvil, que hoy sabemos claramente que son 84.000 pesos. Entonces, digamos, ya el jubilado arranca abajo. Bueno, tiene un bono, vos me vas a decir, compensatorio de 15.000 pesos, que es una decisión del Ejecutivo, pero que no sirve para el próximo cálculo de la actualización jubilatoria, que cada 3 meses se va actualizando, en este caso el 21%. Y esto te lo comparo rápidamente con una mamá que cobra asignación por hijo, tiene 4 hijos, cobra casi 14.000 pesos por cada hijo, son 28, son en este caso 52, 54.000 pesos. Bueno, más un potencial trabajo que son 35.000, ya estás en 80 y algo, ya estás arriba de la jubilación mínima de una persona que aportó 30 años. Con un potencial trabajo y con 4 asignaciones ya está por arriba. Ni hablar si tiene algún tipo de pensión ella misma, que es compatible, estás arriba de los 120.000 pesos, 140.000 pesos tranquilamente con algún beneficio de bolsón alimentario o algún tipo de beneficio de otra índole, 150, 160.000 pesos. Y está en la casa y no hace nada. Y lo único que tiene que hacer es mandar esos 4 chicos a la escuela, que hoy tampoco se controla, entonces por ahí ni siquiera los manda. Entonces, te hice un resumen muy rápido. A eso lo comparo con un jubilado que trabajó 30 años, cobra la mitad. Sí, es una locura y además está por debajo de cualquier índice de canasta básica alimentaria, canasta básica total, de todo. Y hablar de lo que es la canasta de los jubilados, que no es la canasta básica de una familia común. ¿Entendés? Se incrementa un 60%. Entonces, la realidad es que está todo desfasado y cuando decimos, si además de todo esto,
de los programas, de los planes alimenticios, de todo lo que es potenciar trabajo y todo esto que se ha ido incrementando, porque realmente recordemos que la única asignación directa a la niñez es la asignación universal por hijo, no otra cosa. El potenciar trabajo es algo que apareció en este gobierno, que la realidad tiene un montón de conflictos, porque acuérdense que en un momento había 700.000 personas que cobraban y tenían patrimonio, y tenían barco, y tenían auto, y tenían un montón de cosas que no entendíamos cómo. Lo manejan los movimientos sociales, a ese potencial trabajo no lo maneja el Ministerio hoy de Desarrollo Social, sino que sabemos que lo manejan los diferentes grupos políticos que conllevan a los movimientos sociales. Entonces, la verdad que todo se va complejizando y uno es crítico de algo que realmente podría funcionar muy bien si el Estado lo controlase. Cuando el Estado pierde el dominio de este tipo de programas, el programa se desvirtúa y se transforma en un programa político. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. Porque realmente si a 4,5 millones de chicos lo va a manejar un programa político, tenemos un futuro muy oscuro. Y ayer lo analizábamos y digo, es muy probable, o mejor dicho, no es muy probable, porque la fórmula que hoy está al mando de la presidencia de la Nación no se va a presentar, entonces no va a haber reelección, sí quizás del mismo partido político, no lo sabemos, pero por ahí las encuestas marcan a otro partido político. ¿Qué pasa si justamente hoy uno de los partidos políticos que encabeza las encuestas es Milei, y Milei dice que va prácticamente a sacar las asignaciones? O por ejemplo... De cuajo, digamos, claro, o sea, no paulatinamente. ¿Se puede hacer eso? Claro. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo te digo no, y te lo fundamento el por qué no. Realmente no sé qué podés llegar a hacer hoy con casi 4,5 millones de personas, escuchen el número, que hoy reciben un tipo de contención social. Yo entiendo que el país tampoco puede seguir eternamente con este sistema, pero tampoco puedo creer que alguien diga vamos a cortar todo. Si vos me decís vamos a volver a tomar el mando por parte del Estado y vamos a suspender las que no corresponden y acompañar a los que necesitan un acompañamiento durante un tiempo prudencial para volver a incorporarse a un mercado laboral, yo firmo y acompaño. Si vos me decís voy a cortar todo el tipo de beneficios sociales, voy a privatizar la educación, voy a privatizar la salud pública. Yo te digo, dura una semana este señor, dura una semana porque realmente es, a ver, nosotros no somos una sociedad tan calma como para escuchar que una divinidad baja del cielo y nos dice voy a hacer todo esto y se va a hacer. ¿Y por qué decís vos se va a hacer? Porque yo lo digo. Y no hay ningún tipo de sustento, fundamento, explicaciones. ¿Qué vas a cerrar todos los hospitales públicos? Los hospitales son públicos, por ley. Vos no podés por un decreto decir se acabó la salud pública. Tiene que reformar la Constitución. No, vamos a terminar con la industria del juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar a los jueces? ¿Cómo? O sea, ¿le vas a inhibir los derechos laborales de cada una de las personas? No, la verdad que... Para mí, te digo, si no fuera porque, como vos bien lo dijiste, tiene un montón de gente que lo sigue, que me parece que es un montón de gente que está cansada de la política tradicional. Sí, eso también es responsabilidad de la política. Olvídate, era lo que iba a decir, es una gran responsabilidad nuestra por no darle soluciones y por tener un sistema que realmente también hay que modificar. Pero no, tampoco creo que se pueda pasar del blanco al negro, del negro al blanco, sin que haya un matiz de grises que vaya tratando de ordenar esto, porque tampoco podemos entrar en un caos social. Pero además también se entraría en una cuestión de anarquía política. Nosotros tenemos vamos a tomar el ejemplo de Milei, no porque tenga nada en contra de Milei, del precandidato, pero muchas veces lo hemos escuchado decir esto, ¿no? De que va a tomar muchas medidas unilaterales. Y por la manera de gobierno de nuestro país, por la manera representativa, republicana y federal, si querés que tomemos la Constitución, es muy complicado hacer eso, porque para eso tenemos tres poderes separados, en teoría, digo, porque yo pienso que nuestra Constitución y nuestras leyes son perfectas en la teoría. El problema es la práctica, cuando hay connivencia, hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero digo, desde ese lugar, me parece, lo veo muy difícil. Yo te digo, lo único que le falta a Milei para poder plasmar en algo de realidad y algo de, digamos, certidumbre lo que él plantea es que diga, voy a cerrar el Congreso
y voy a Pero no estamos realmente... hablando de un... No, bueno, pero es que si no todo lo que dice es inconsistente. Porque no sé si me siguen con lo que Sí, planteo, sí. porque la gran mayoría de las reformas que él plantea tienen que pasar por el Congreso. Claro. Y aunque le vaya muy bien, no tiene la No posibilidad de tiene tener mayorías mayoría. en el Congreso, porque para eso tenemos un sistema republicano y representativo. Bueno, él lo que dice es que Entonces, va a pasar por el Congreso y si el Congreso le dice que no, lo va a poner en consulta pública. pero eso tampoco es un mecanismo que vos puedas reformar la Constitución por consulta pública, no existe, no hay un referéndum público que diga vamos a reformar la Constitución a partir de la moción de un ser divino que bajó a la presidencia de la nación. No, la verdad que de nuevo, es muy inconsistente, lo cual me duele más porque quiere decir que es tan, digamos, tan grave lo que los políticos que tratamos de ser serios representamos, que están buscando una persona que es tan inconsistente en un montón de posturas. La Nilda, que yo le digo Ahí está, siempre, la Nilda. la Nilda, Mi que es amiga. mi vieja, tiene 77 años, ama de casa, cobra la mínima y la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué le digo a la Nilda? Seba, que estuve con vos, le voy a decir, pero Seba me dijo, ¿qué hacemos con los sueldos de los jubilados y que cobran la mínima en este contexto de ciudad, de mundo, de país? Como primera medida que depende del bono que quiera o no darle el ministro de Economía, que está hoy al mando de la economía argentina, perdonen la redundancia, primero porque realmente está por debajo de la línea de la pobreza, Claro. y depende de ese bono para decir, bueno, está al borde, siempre va a estar por debajo de la canasta de los jubilados. La verdad que lo que hoy viven los jubilados es una vergüenza absoluta, porque para, digamos, refrendar este menosprecio a los jubilados, al adulto mayor, es que se ha quitado la variable inflacionaria del cálculo de la ley de movilidad jubilatoria. Eso ya es el colmo, porque en un proceso inflacionario de más del 100% anual, que vos quites esa variable en la fórmula de cálculo, quiere decir que vos realmente le estás tomando el pelo. Yo ni hablar de los casos que hay de los abuelitos, de los jubilados. Mi mamá, y esto me gusta contarlo desde la realidad de uno para que lo entienda la gente en el llano, mi mamá vive en un departamento de uno de mis hermanos. Es decir, no tiene el problema Sí, de la vivienda, digamos. vivienda, del de alquiler alquilar. sí. Bueno, eso es algo que debatíamos incluso en programas anteriores, que todavía no estamos teniendo el problema, incluso cuando nos toca a nosotros más grande, vamos a tener, hoy por hoy son los jubilados con casa porque se acostumbraba por digamos, justamente una costumbre familiar, de tener una casa propia, de cuando Exacto. tenías 20, 22 años ya quizás los matrimonios eran antes, entonces te podías comprar tu casita. Hoy por hoy, muy poca gente tiene su propia casa, entonces van a ser los jubilados sin casa. Y van a tener lo del alquiler, lo de los remedios y el poder adquisitivo cada vez más vapuleado. Entonces vamos a tener otro problema más. Digo, Un contexto diferente. se va a agregar los jubilados sin casa ahora. Sí, es otro tema muy grave, digamos, es la falta de solución habitacional que venimos viviendo hace mucho tiempo. Fíjate que todos los programas de soluciones de este tipo se perdieron, se cayeron, se terminaron. La verdad que hubo programas que fueron buenos, que tuvieron muy buenos resultados, pero con esta economía, ¿cómo ¿Cómo haces? otorgás un crédito hipotecario? No, Si no sabés lo que tenés Esta, que devolver. la nuestra, Es por ejemplo, ya es la imposible. generación que no puede acceder a la casa propia, digamos. Por Es lo menos imposible, en es su mayoría. imposible. La verdad que con esta economía no se pueden hacer un montón de cosas y una de las primeras que no podés generar es líneas de crédito hipotecario, que es lo que hoy requiere todo el grupo de nuevos profesionales, gente que empieza a trabajar, que tiene una expectativa de decir, bueno, quiero comprar algo, ¿cómo? ¿Con qué sistema? ¿Con qué financiación? ¿Quién te da el crédito? ¿El banco hipotecario te otorga un crédito hoy para comprar una vivienda? Están los créditos en pesos, con tasas liberadas y vos tenés que ir a comprar en dólares. ¿A qué dólar? ¿Dólar blue? ¿Dólar oficial? Es imposible, absolutamente inviable. Y las últimas intenciones realmente se generaron con líneas que se actualizaban permanentemente y en muchos casos sabemos que hay cuotas que no se pueden pagar. Porque se fueron actualizando a montos que hoy no lo pueden son pagar. Impagables. Sebastián, se nos ha ido el bloque. Tremendamente hemos hablado de todo, pero siempre nos queda mucho en el tintero. Pero no quiero dejar afuera a la gente porque mensajes me llegan muchos. Y te los voy a leer porque yo sé que vos te la bancás. Sí, Epa. obvio. Dice el 264, por ejemplo. Mastro Paolo, el estacionamiento medido es un trapito encubierto. Y tiene razón, porque no hay ninguna contraprestación por parte del Estado. Tiene toda la razón y es muy buena
su expresión, porque también nosotros solicitamos informes para ver qué tipo de contraprestación. Y yo te digo algo muy simple: si se hubieran instalado las cámaras que nosotros les autorizamos desde el Consejo, 120 millones de pesos para comprar cámaras, ¿cuántas se instalaron? 0. Si hubiesen estado las cámaras vinculadas a la central de monitoreo, que también es obsoleta y que nunca se actualizó, recién ahora se llamó una licitación, podríamos brindarle por lo menos la seguridad por videovigilancia a la persona que deja el auto y que paga el estacionamiento. Claro. Pero ahora le agrego otra variable: no solamente no están las cámaras, no solamente no hay control, sino que además tiene un trapito que lo coacciona y que si no paga el estacionamiento se come la multa. Y si no le paga el trapito, le raya o le pincha la goma. Dice, por ejemplo, el 489, pregunta, ¿quién controla a los concejales? Este mensaje llegaba cuando hablábamos de que hay que controlar, fiscalizar, porque somos hijos del rigor. Y este es un mensaje que llegaba, que llegaron varios en este sentido. Sí, nosotros tenemos una auditoría interna en el Consejo, sí, obviamente, está regulado, es por ley y controlan todo lo que se genera, se gestiona. Igual hay un principio de apertura del Consejo, que pueden controlar, pueden ver las sesiones en vivo, pueden ver la asistencia. Yo, por ejemplo, tengo 100% asistencia en todas las sesiones del Consejo, pero por un compromiso. Después, pero, de nuevo, pasa? la laxitud... Sí, si alguno de tus compañeros del Consejo no lo hace, porque se me viene a la mente, hemos hecho algunos, con Pipa sobre todo, algunos informes de cantidad de proyectos presentados, sí, de cuánto tiempo hablan, por ejemplo, en el recinto, esto a nivel senadores, sí, diputados, sí, y concejales. Algunos tienen números muy buenos y algunos tienen números que decís, ¿qué hicieron? Yo conozco gente que no ha hablado, entonces, desde que asumió no habló. Pero se fiscaliza, se controla, me decís que hay una auditoría, pero después, ¿hay sanción respecto, o no debería haber un mínimo de proyectos que debas presentar? Yo presenté en un momento, intenté presentar, porque después mi proyecto, como no soy muy negociador, digamos, tengo una postura un poquito intensa, por ahí me quedan ahí en la primera comisión, ¿viste? Pero yo presenté en un momento que quería que haya un tribunal de conducta. No sé si se acuerdan cuando pasó lo del concejal que no se quería vacunar y que había una normativa en la ciudad de que no se podía ingresar a espacios públicos donde había personas de riesgo, y bueno, este concejal nunca se vacunó y terminaba dando las sesiones vía Zoom. Bueno, ¿no? Pero eso fue un logro donde quise de nuevo poner algún tipo de control. No era por hacerle algo a Saúl Perman, la verdad que no. Pobre Saúl, le conozco la voz en 2 o 3 oportunidades, es muy tranquilo él. Lo que digo es, ¿tiene que haber un tribunal de conducta? Y para mí sí, porque hay situaciones que tienen que ser sancionadas. Y como yo digo, estas personas para cumplir ciertos requisitos tienen que tener un control. Todos tenemos que tener un control, absolutamente todos tenemos que tener un control. Porque yo vengo y pongo la cara y ustedes me escuchan y me pueden mandar todas las críticas porque para mí son nutritivas. Pero yo pregunto, ¿y los otros 16 dónde están? ¿Dónde están los que ponen la cara y ponen el cartel y digan vamos a discutir esto, vamos a esto, vamos a esto? Yo realmente, es mi forma, no digo que todos tienen que tener mi forma, por ahí el equivocado soy yo, lo acepto. Pero bueno, yo prefiero irme tranquilo el día que termine mi mandato y decir, hice todo lo que pude con un montón de cosas. Algunas me acompañaron y otras no quisieron discutirla. La voz del pueblo es la voz de Dios. Box Day, ¿no? Exactamente. Y recién estás hablando de si me tengo que ir a mi casa. ¿Por qué te tenés que quedar? ¿Qué ideales, qué sueños, qué objetivos para, en lo personal, de Sebastián Mastropaula? Primero, yo lo que espero y lo que es hoy mi sueño y lo que me motiva a intentar reelegir es un proyecto en común. Hoy creo que es público, que nos eligió, porque para mí es un orgullo que nos haya elegido el doctor Juan Pablo Poletti para candidato a intendente de este espacio político. Y eso me genera una expectativa. ¿Por qué? Porque he visto el coraje, he visto la valentía, he visto el compromiso y he visto la gestión que él tuvo en el Cuyen en, creo, el peor momento de la historia de nuestra ciudad, que fue en la plenitud de la pandemia. No solamente eso, sino los 9 años de gestión que tuvo en el Cuyen y los 30 años de médico en hospital público, que no es lo mismo que cualquier otro médico. Entonces, eso es un proyecto que a mí me motiva para decir, voy a tener un intendente con la valentía de tomar las decisiones en situaciones que yo creo que hay que tomar, y no un intendente que se esconde ante decisiones que cuesta tomar,
que no representa su valentía y su compromiso para el ciudadano. Esa es mi forma de verla. Yo necesito un intendente valiente, comprometido y que se haga cargo de los problemas de la ciudad. No que me diga, no, pero bueno, esto está, vamos a ver. No. Eso ya en esta instancia, a mi forma de ver, no sirve, porque la ciudad está en una situación muy compleja y si no, solamente resta ir a cualquier barrio, preguntarle al vecino, ver cómo vive, ver cómo escucha la motito y empieza a temblar, o cómo se angustia saliendo sus hijos a las 8 de la noche, y eso también es responsabilidad del intendente, porque hay mucho por hacer que no se hace. También ni hablar que es responsabilidad de la provincia, y creo, y esto va a mi cargo 100%, la peor gestión de seguridad de la provincia de la historia, creo que es la del gobernador Perotti, la peor de la historia, y me hago cargo de lo que digo, pero realmente hoy el intendente también tendría que tomar ciertas pautas y decir, de esto, ciudadanos, no se preocupen, me hago cargo, y yo sé que Juan Pablo lo va a hacer. Por eso me comprometo y me genera la expectativa de seguir discutiendo la política, seguir poniendo la cara y seguir trabajando en esto, cuando tranquilamente cada uno podría seguir en otros lugares de la vida, porque lo podés hacer como ciudadano. Yo soy profesional, tengo mi empresa, tengo un montón de cosas para hacer, pero estoy 100% comprometido con esto, porque creo que la ciudad puede cambiar y puede mejorar, pero con decisión y mucho compromiso. No sabes la cantidad de mensajes que llegan, Sebastián, realmente. Me encanta, por lo menos cuando no puedo debatir con alguien genera un poquito de... Sí, está explotado. El que se estaba durmiendo en la siesta se despertó un poquito, ni hablar, pero además, bueno, mucho con esto el tema del control a los concejales, se quedaron mucho con esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los oyentes pregunta, ¿cuántos proyectos presentó hasta ahora el concejal? Esto respecto a vos. De todas maneras, antes de que respondas esto, me parece a mí importante aclarar que no siempre decir, presenté tantos proyectos o tuve 100% de asistencia, porque algunos también mandan sobre eso, quiere decir que todo va a funcionar y que los proyectos van a ser de calidad. Pero de todas maneras, garantizaría que en lo mínimo se trabaje como se deba trabajar. Y esto lo digo porque, bueno, hay un montón de informes que pueden encontrar también en diferentes medios, donde cuando se comparan números, el trabajo de concejales, senadores, diputados, la verdad que hay algunos que tienen números muy buenos y otros que no se les conoce la voz, como vos bien decís. Por ahí uno que está en lo que es el periodismo y los escucha y tiene más trato con ustedes, sabe quién más o menos se involucra un poco más y quiénes están calentando el banco, para decirlo lisa y llanamente. No se puede meter tampoco todos en la misma bolsa, pero claro que tampoco los números te van a garantizar que los proyectos sean de calidad. Eso también hay que tenerlo claro, digo. Bueno, de todas Yo creo maneras, que lo que más me genera orgullo a mí es que tengo más de 70 proyectos vinculados directamente a la seguridad de la ciudad. Eso es porque son proyectos complejos, son proyectos difíciles de aplicar. Son de, digamos, de cualquiera puede acceder a ellos. Totalmente, están todos en mi página web, la gran mayoría está en mi página web. Y después hay un montón de proyectos que son más simples, cuando hay muchas personas que obviamente yo no tengo nada para decir, pero, o sea, un proyecto por un bache no es un proyecto, es otra cosa. Eso no lo podemos contar como un proyecto. Un proyecto es, como vos bien lo dijiste, un trabajo consensuado, estudiado, analizado, proyectado y que sea de aplicación real en la ciudad. Entonces, la realidad es que el grupo técnico profesional que tenemos es muy grande y es muy eficiente. Creo, y no quiero mentir, que no sé cuántos equipos hay hoy en la ciudad que trabajen de esta forma, y a partir de ahí, digamos, está ese gran debate de decir, ojalá todas las fuerzas políticas estuviésemos comprometidos para presentar proyectos de calidad y no baches, no nombrar una plaza, no, porque hay cuestiones que está bien, hay que hacerlas, pero no podemos contar eso como un proyecto. Yo no los cuento. No, y además las prioridades también. Además las prioridades teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando como ciudad. Digo, si tendríamos resuelta la inseguridad, si tendríamos resuelta el tema de las obras públicas, de la iluminación, de la infraestructura, y sí pongámonos a nombrar plazas o a decretar el día de... Bueno, pero hay una la cosa cantidad de días ahí que hay, yo te digo la verdad, yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno, no hago ese tipo de proyectos, no me gustan. Digamos, la verdad que no lo hago, me gusta ir mucho más a fondo en los temas, me gustan los temas complejos, los temas que nadie quiere tratar, los temas que realmente generan controversia. Creo que por eso también muchas veces hemos en este lugar compartido diferentes debates con diferentes personas que me encantan y que lo promuevo, y el que quiera hablar conmigo
me avisa y podemos generar un ida y vuelta que está muy bueno con la sociedad, pero la realidad es, nada, estamos muy lejos de estar a la altura de lo que se requiere para la ciudad de Santa Fe. Ese es mi dolor y es lo que pretendo cambiar con este nuevo proyecto de ciudad que encabeza Juan Pablo Poletti, que lo vamos a acompañar, que nos va a acompañar Hugo Marcucci a nivel de senador departamental, que es un equipo probado. Obviamente hay una estructura de una gestión, y lo nombraste vos a Mario Barletta, que también está trabajando con nosotros, y vamos a ir por un proyecto de lo que hizo Mario en su momento. Cuando Mario pudo asumir, hizo un cambio en la ciudad, y yo lo tengo muy grabado en mi memoria, y eso es lo que también me motiva. Nosotros con Juan Pablo Poletti vamos a hacer un cambio en la ciudad. Esto que quede grabado hoy y lo vamos a escuchar. Mirá que te lo más grabamos adelante. y te lo pasamos en un par de 100% años. 100% comprometido. Sebastián, que eso la gente también lo pide mucho, ¿no? Lo vamos a hacer. Bien, muy bien. Me Esto gusta. a veces Sí, no Fabián. pasa por el color del partido, No, de la no. línea. En el lugar donde estamos nosotros, uno que está un poquito ya más grande, siempre uno, lo he hablado con Mario, acá sí hay que resaltar la vida que ha tomado el puerto. Yo digo, y lo he charlado con Mario, se lo debemos a dos personas. Una, Jorge Obey, y otra, Mario Barletta. Obvio. El famoso tapial que se cae de la avenida Lem, que antes no sabíamos que había de este lado, que había ratones que te daban una mano. ¿O no, Seba? Es así, Bueno, completamente. y era Jorge Obey de un lado, de una línea política, y Mario Barletta de otra línea política. Y a mí me gusta, que uno no tiene compromiso con nadie, resaltar eso. Eso tiene que ocurrir permanentemente. Y ojalá Pero- que con el tiempo también podamos resaltar ¿Eh? más cosas buenas. Es una realidad también. Y decirle a la Cara- gente que, sí, que sí. por ahí con el periodismo también es bastante dura. El hecho de que a veces resaltemos logros no nos hace de un partido político u otro, U otro, ¿no? Pero exactamente. tampoco se puede meter a todos en la misma bolsa y decir que nadie trabaja. Que lamentablemente hoy hay un descreimiento muy grande en la política, lo vemos en El Mensajero y con razón. Es algo que sucede, pero la verdad que no podés meter a todos en la misma bolsa. Tenés que decir la mayoría, yo creo que hoy sí podés hablar de la mayoría, que lamentablemente, evidentemente hay otros intereses que no son los que tienen en común con el pueblo, digamos, pero no se puede meter tampoco a todos en la misma bolsa. Lógicamente que, bueno, cada uno tendrá después sus opiniones al respecto, pero llegan muchos mensajes de ese Hay tipo. que y demostrárselo a la gente, es la única que demostrarlo forma. con hechos. Por eso es lo que digo, es muy importante que una persona que se presenta a un cargo político o a un cargo de gestión tenga algo para contar. ¿Qué quiero decir esto? Una experiencia de gestión, que pueda demostrar lo que ya hizo, su compromiso, no que caiga un día por un paracaídas, porque es famoso, porque esto, porque el otro, porque cualquier cuestión. Hay que poder demostrar si se puede, no, con esto no estoy inhibiendo a nadie, pero sí se puede demostrar una gestión, demostrar la eficiencia, demostrar el compromiso. Por eso es tan válido cuando uno tiene algo para decir, bueno, yo humildemente me siento orgulloso de mi gestión en el ANSES, porque mejoré todos los indicadores. Bueno, es mi pequeño orgullo. Y mucha gente me lo acompañó porque me votó en ese momento y dijo, Sí. la verdad, Maestro Paolo, fue la cara del ANSES. Y el ANSES estaba, y llegaba a los barrios y las gestiones eran buenas. Bueno, digo, Juan Pablo, con la gestión en el Cuyen, lo mismo. Entonces, tratar de decir, tenemos una gestión, hicimos un trabajo, nos comprometimos, estamos absolutamente impecables con respecto a todas estas cuestiones que tanto le duelen a la gente. Bueno, queremos seguir trabajando para mejorar la ciudad, pero desde este lugar, desde una gestión, desde un compromiso y sobre todo, como Juan Pablo lo dice en todos lados, con una ficha absolutamente limpia. Muy bien. Sebastián, gracias. Un placer. Gracias, El placer nuestro. Muchas gracias, Sebastián Mastropaola. Entonces,